Estamos a pocos días de que el país en general vote por un nuevo gobierno, por un nuevo presidente o presidenta, quien va a suceder en la Casa de Nariño a partir del 7 de agosto al presidente Gustavo Petro. ¿Cuál será el camino? Eso es una discusión no simplemente de una elección, sino una visión de país. ¿Cuál es el que queremos? Pero vamos a analizarlo hoy a partir del punto de vista de los jóvenes, desde una perspectiva juvenil, que tienen unas ideas de nación, de futuro y de presente muy singulares, quizá distinta o no a la que yo tenía cuando tenía la edad de ellos, de lo que voy a presentarles a continuación. Vamos a escucharlos, vamos a ver qué piensan y qué están definiendo de qué es lo que debería ser el país que quieren en un futuro. A esta hora quiero darle entonces la bienvenida a esos tres jóvenes maravillosos que están dispuestos aquí a dialogar sobre este asunto de país que va más allá de lo partidista, que va más allá de un candidato o una candidata. Quiero saludar a Yaniris López, ella es abogada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Excelente, Yair. Agradecida de estar en este espacio conversando de país desde las voces de la juventud. Perfecto. Y también Brigitte Sosa, estudiante de Lingüística y de Literatura. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Yair. Es un placer para mí estar acá. Un saludo a la audiencia que nos está escuchando en este momento. Perfecto. Y a Jorge Luis Díaz, él es profesional en Política y Relaciones Internacionales. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, Jair, muchas gracias. Un saludo para ti, agradeciendo la invitación. Recientemente aquí en Cartagena participaron en una cumbre de jóvenes tratando de organizar una agenda para presentárselas a los candidatos con mira a que el próximo gobierno le preste atención a los jóvenes, ¿cierto? Porque hay una agenda de país que tiende a dar oportunidades, que debería tender a darle oportunidades más a los jóvenes. ¿Qué es lo que están pensando? Yo quiero primero que ustedes nos digan, y empiezo por ti, Yaniris, sobre rápidamente cómo fue ese espacio donde confluyeron jóvenes con diferentes formas de pensar, lo que hoy llamaríamos de izquierda, de derecha, de centro. Hoy, ¿cómo fue esa interrelación, ese diálogo entre todos ustedes? Bueno, la Cumbre Juventudes Caribe fue un espacio donde se reunieron jóvenes de diferentes prácticas y procesos organizativos de toda la costa caribe colombiana, para poner en la mesa algo muy importante, la agenda de juventudes que propone los jóvenes del Caribe. Por así decirlo, una hoja de ruta que le dice a quien va a ocupar ese espacio en la Casa de Nariño en qué debería enfocarse en materia de juventudes, porque refleja las voces de los jóvenes desde diferentes perspectivas. Y bueno, esto es un proceso que estuvo desarrollándose durante 3 días acá en Cartagena, pero viene de atrás, donde los jóvenes estaban pensándose cuáles eran estas propuestas, estas acciones, hablando de sus problemáticas y de todas esas necesidades que le duelen a las juventudes hoy en día y que quieren poner en conocimiento de quien va a liderar el país los próximos 4 años. Brigitte, ¿qué le están doliendo a los jóvenes actualmente? A nuestro país le duele la desigualdad. A los jóvenes nos duele que, dependiendo del lugar en el que nacemos, tengamos ciertas o no oportunidades. Nos duele la falta de garantías de vida. Nos duele no tener educación, no tener recursos básicos. Jorge, ¿usted qué piensa de esas dolencias que bien describe Brigitte de los jóvenes en el país? Yo estoy de acuerdo. Yo creo que es muy importante saber que hoy los jóvenes en Colombia ven hacia adelante y no ven un futuro. Ven hacia adelante y se ven tal vez en el mismo lugar en el que nacieron. Ven hacia adelante y dicen, ¿yo qué oportunidades tengo? ¿Qué es lo que voy a hacer yo en la vida? ¿Cuál es mi diferencial para que yo le pueda generar a mi familia o a mis hijos una movilidad social? Yo creo que eso es algo muy importante, pero Yair, yo le quiero contar un dolor más que tienen los jóvenes del país hoy, y es el dolor de tener que estar viviendo el país que tal vez vivieron nuestros papás antes del año 2005 o cercano al año 2000, 1998, que es un país azotado por la violencia de nuevo, un país en el que no volvemos a poder pescar de noche, un país en el que usted ya no puede salir tranquilo por las carreteras del país. Eso es una dificultad que también sufrimos los jóvenes, porque nosotros los jóvenes, particularmente yo, y espero que todos, creemos que no queremos un país otra vez en la guerra, no queremos un país otra vez tomado por los violentos, queremos más bien un país donde podamos pensar para adelante en las oportunidades que necesitamos, en los verdaderos problemas que tiene Colombia, en la salud, en la educación, no más en la violencia. Jorge, ¿y tú crees que esas dificultades que hoy nuevamente está atravesando Colombia, o más bien que no ha dejado de atravesarlas, obedece a quizá algunas decisiones de los últimos gobiernos, incluso de este mismo gobierno, o es un problema estructural de país?
una parte puede ser, pero yo sí creo que la política de paz total del gobierno Petro lo que hizo fue echarnos para atrás en todos los avances que habíamos tenido en seguridad en los últimos 20 años. Cuando usted ve que en el año 2000, en el gobierno del 2002 al 2006, pues del gobierno del presidente Uribe, se disminuyó el secuestro en un 90%, se disminuyó el homicidio en un 45%, y hoy estamos en cifras similares, pero de crecimiento. Usted ve que efectivamente aquí se está haciendo algo que no fue efectivo. Usted ve que efectivamente después del proceso de paz del presidente Santos, una disminución, pero la disminución se venía dando desde la política de la seguridad democrática del presidente Uribe. Venía bajando, venía bajando, venía bajando. Viene la paz total del presidente Petro, que es más o menos: no los vamos a tocar, no les vamos a hacer nada, y lo que hicieron fue un avance y un repliegue por todo el territorio nacional, y hoy están más fortalecidos que nunca. Eso es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Nosotros ya teníamos un país apaciguado, un país en donde los alcaldes podían despachar en todos los municipios de Colombia. Hoy tenemos que volver a ver alcaldes que no están despachando desde los municipios. Bueno, la violencia sistematizada en el país siempre ha sido un problema estructural que hemos estado luchando. Por primera vez hay un gobierno progresista y ha tenido que lidiar con la misma situación. Jorge habla del pasado y de cómo esto ha perturbado de manera, por así decirlo, negativa todos los proyectos de vida de los jóvenes, el reclutamiento forzado de jóvenes que no pueden construir un proyecto de vida, también necesita un piso. Es decir, estamos conscientes de que hay violencia sistematizada, Jorge, pero también hay que pensar en las soluciones y ser propositivos en qué es lo que hay que construir. Un joven que tiene cultura, deporte, educación y tiene un piso social, una construcción familiar y tiene herramientas para crear sus proyectos de vida, yo sé que es un joven que va a pensarlo 2 veces si ser víctima o si ser pues tomado por las manos de reclutamiento, porque sabemos que el reclutamiento es una problemática que no podemos ignorar, pero los jóvenes también toman decisiones de su futuro y a veces prefieren tener este tipo de vidas, este tipo de proyectos de vida, porque no tienen más opciones en su territorio. Entonces no le podemos decir al joven de allá de Tierra Alta, del sur de Córdoba, del Bajo Cauca, mire, sálgase de ese mundo, cuando en realidad no tienen ni siquiera en la mesa opciones para crear un proyecto de vida y traer el pan a la mesa. Entonces, pensemos más propositivamente, sabemos que esto nos ha azotado durante décadas, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer al respecto? Y les decimos al gobierno, tome decisiones serias y contundentes, que se vean reflejadas en las carteras, que se vea reflejado en proyectos ejecutables y que tengan nombre propio y tengan viabilidad en los territorios para sacar a los jóvenes lo más pronto posible de esas manos de la violencia sistematizada. Brigitte, justamente, ¿cuáles serían esas propuestas que, de hecho, ya ustedes formularon como un pliego, ¿no? Una carta de propuestas para esos candidatos para resolver esos problemas que están enquistados y sobre todo en los territorios por falta de oportunidades, y la opción que les queda es formar parte de la desastrosa guerra que vivimos desde hace 60 años? En materia social proponemos garantías. Creo que esa es la palabra que lo define todo, garantías. Porque sabemos que tenemos un sistema penal, judicial y jurídico que avala con leyes, con reformas, con políticas públicas las necesidades de las juventudes, pero estas no se ven reflejadas en nuestra experiencia. Sí, tenemos educación pública, pero dime si los jóvenes que pertenecen a territorios apartados acceden realmente a ella y asertivamente a ella. Hablamos de educación cultural popular, hablemos de la educación dentro de las comunidades étnicas y dónde se refleja, qué refleja en esos pénsuls, dónde se está viendo. Muy lindo el decorado judicial, penal que tiene este país, pero dónde se ven los accionarios que realmente reflejan que hay un avance y garantías para que las juventudes podamos tener el futuro que decíamos, como decía nuestro compañero. ¿Qué me garantiza a mí que yo, siendo una niña de los Montes de María, apartada, voy a poder ingresar a la universidad? ¿Dónde está el Estado? ¿Cómo ejecuta sus accionarios para garantizar? Porque estamos hablando de derechos, no estamos hablando de regalos, no nos están regalando nada. Como ciudadanos, dice nuestro primer artículo constitucional, somos sujetos de derechos todos, y eso no están siendo garantizados. Bien, aquí, para poner los puntos sobre las IES, cada uno de ustedes representa una forma política. Hay unos de derecha, otros de centro, otros de izquierda. Y eso es la democracia, que entre todos podamos hablar. ¿Qué deberíamos hacer o cuál debe ser la narrativa o cuál debe ser la forma para que no nos dejemos encasillar en ciertas orillas políticas si entendemos que entre todos adolecemos de los mismos problemas, padecemos los mismos problemas y que
puede haber diferentes formas de resolverlo. Yo creo que lo importante son dos cosas. Uno, es sumar entre distintos, es saber que todos pensamos diferente, pero que precisamente en esa construcción de un todos pensamos diferente podemos encontrar una solución que sea plausible y que nos deje feliz a todos. Y lo segundo, yo creo que nos debemos ir pues a lo que dicen los datos, pues no. Si a usted cierta política pública le genera ciertas cosas buenas, pues usted sabe que va por un buen camino. Si usted sabe que esta no le rindió tanto, pues usted sabe que por ahí no es. Entonces, tenga en cuenta los datos, tenga en cuenta la ciencia, tenga en cuenta la tecnología, pero siempre trate de sumar y de converger entre los diferentes aspectos. Y en ese sentido, quiero decir que, y complementando el comentario de la compañera, y es que esto no es partidista. Como yo le digo, esto es precisamente enfocarnos en cuáles son las necesidades que tienen los jóvenes actualmente, qué es lo que necesita el joven, que tenga seguridad en su municipio para que no lo recluten de un grupo armado, pero que también, aparte de tener seguridad, tenga la oportunidad de asistir a un colegio de calidad que le permita salir bien educado, ir a una universidad y graduarse con un título, y después de tener el título, tener la oportunidad de acceder a un trabajo. Eso es lo que nosotros debemos querer, ese es el fin último. El cómo es lo que nos diferencia. La forma. De acuerdo, entonces las personas que son un poco más tendientes a la izquierda creen en la educación más pública. Yo que soy tal vez un poco más tendiente a la derecha, creo en la educación privada y creo tal vez en los colegios en concesión y creo en todos los procesos de oferta de subsidio a la demanda, perdón. Entonces, digamos que son procesos en los que nosotros podemos ir viendo cómo hacemos un conteo y qué es lo que nos van diciendo los números de qué va saliendo bien y qué no va saliendo tan bien. Bueno, Brigitte, ¿qué hacer o qué proponen los jóvenes para no seguir en ese mal juego de la polarización? Estamos cansados. Al final del día somos un país y necesitamos un rumbo, necesitamos coaccionar, necesitamos trabajar en conjunto y que no se siga separando los poderes, que no se siga, porque siento que la polarización también propicia la politiquería, también el nepotismo, sigue haciendo que las mismas personas se mantengan en el poder, no permite una coalición con la ciudadanía, nos hace enfrentarnos, vernos como enemigos, vernos como distantes cuando al final del día, independientemente de que él sea de una región del país, ella venga de otra parte de la costa caribe, nosotros tenemos una agenda en común y por eso nos reunimos en esta semana y lo creamos y lo difundimos y lo estamos dando a conocer en este espacio. Lo que queremos es ser escuchados, lo que queremos es que nuestro país avance, nos dé garantía de derechos, que nuestro país sea vivible para todos, independientemente de dónde nazcas y de las condiciones de vida que te transversalicen. Queremos que, como es una Colombia, sea pensado para todo un país. Ya basta de campañas de odio, ya basta de divisiones. Trabajemos en conjunto y trabajemos por el bienestar de toda la nación. Hablemos de esas propuestas rápidamente y tú has dicho una palabra clave. Viables, Yanira. Propuestas viables, sí. Educación pública, educación, digamos, garantía de educación para todos, desde la primera infancia, escolar y superior. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Cuál es la propuesta viable para que la población joven acceda a esas posibilidades? Bueno, y no solamente la educación. En esta agenda proponemos 10 puntos y un 11º punto es trazabilidad y seguimiento. Entonces, la viabilidad está en que lo que proponemos no es algo extraordinario. Es algo que se puede traducir a respuestas completamente plausibles, que se pueden involucrar o que se pueden integrar a un proyecto de ley, que se puede involucrar en un plan de desarrollo nacional y que muy fácilmente puede estar en uno de los capítulos de lo que va a crear el fondo que le dé viabilidad financiera a ese tipo de iniciativas. Por eso vamos a hacer un proceso también de seguimiento, vamos a hacer un lobby para que esto llegue a conocimiento y a manos de nuestros tomadores de decisiones, de quien vaya a ocupar Casa de Nariño, de quienes se vayan a sentar en el Congreso, porque realmente esto no es algo que digamos que, no, los jóvenes ¿en qué están pensando? No, mire, los jóvenes están pensando en su territorio, la tienen clarísima. Los jóvenes están ocupando los escenarios legítimos de participación, están metidos en las plataformas municipales, en los consejos de juventud, están haciendo activismo, están leyendo sobre leyes y qué funciona, están involucrados en tecnología, tienen acceso a diferentes fuentes de información. Acá hablamos de tecnología, de medio ambiente, de etnias, de territorio, de paz, hablamos de empleo, hablamos de un montón de elementos que nos permiten a nosotros decir, esto tiene que quedar en la agenda sí o sí. Y es más, la agenda como tal tiene unos puntos estratégicos y de los puntos estratégicos salen otros puntos que determinan de manera específica cómo se logra ese punto estratégico. Yo creo que de tanto que hay en ese documento, por lo menos no queden algunos de los 3 o 4 puntos o 2 o 3 o 4 de cada uno,
pero yo creo que sí es posible. Y por eso estamos aquí, queremos visibilizar ese proceso. No fue un proceso fácil. Reunir a personas, a jóvenes de todas partes del territorio con diferentes necesidades, no es fácil. Valoren este trabajo que estamos haciendo. Los jóvenes nos estamos organizando, nos estamos debatiendo, estamos discutiendo y estamos sacando de manera técnica un documento que es completamente viable. Entonces, escúchenlo, dense la tarea de leerlo e intégrenlo de manera viable a sus agendas. Entonces, sé que lo estuvimos haciendo hace 4 años porque este proceso no es nuevo. Viene de atrás. Las agendas también se han venido construyendo desde hace tiempo. Hace 4 años también este país suscribió una agenda de juventudes. Estamos poniendo en la mesa otra agenda. Los jóvenes estamos conectadísimos. Hay jóvenes que no tienen acceso y que no les interesa la política, pero hay otros que sí, y esto representa las voces de los que no y de las mayorías, y debemos valorar esto que estamos haciendo acá. Para finalizar, quiero preguntarle a los tres, arranco contigo, Yaniris, y es un mensaje para los candidatos hoy, que eventualmente uno los ve contando algunas de sus propuestas, pero que básicamente, y como todas las campañas, no es nuevo, es de siempre, las campañas se han enfocado en la pelea política con sus rivales por la Casa de Nariño, porque es una carrera dura y difícil por conseguir la mayoría de votos para alcanzar la presidencia en este caso. Pero, ¿qué le dicen a esos candidatos de cómo deben enfrentar a la ciudadanía respecto de la campaña, respecto de lo que dicen, respecto de lo que proponen o respecto de lo que hacen, si es sobre propuestas o sobre peleas políticas con otros? Listo, bueno, le quiero hablar a los candidatos a la presidencia y también a los nuevos congresistas que tienen voz y voto en todo este proceso de cómo construir país. Necesitamos seguir adelante y necesitamos construir de manera colectiva. Tenemos que dejar a un lado esos discursos de odio que polarizan. Miren, los jóvenes necesitan sentir que tienen un gobierno representativo con el que realmente se sientan identificados. La desconfianza de las juventudes a los gobiernos y a los entes públicos, administrativos y de tomas de decisiones se están fragmentando. Vamos, por favor, a hablar con unos diálogos más efectivos, que sean mejor llevados para poder conquistar a todos estos jóvenes, que son alrededor de 12 millones en el país y que necesitan la ayuda de ustedes. Necesitamos que nos escuchen a los jóvenes, que tenemos muchísimo por decir, que adopten las estrategias que hemos estado poniendo en la mesa. El mensaje para los candidatos es que los jóvenes no queremos ser instrumentalizados ni decoraciones de campaña. Queremos ser sujetos con agencia que estén y participen en la toma de decisiones de nuestro país. Queremos que nuestras voces, nuestras necesidades y nuestras visiones sean reflejadas desde sus planes de acción, desde el desarrollo de las leyes. Esto es una discusión de país, esto es una discusión de nación y todos debemos ser incluidos. Las juventudes tenemos algo extraordinario. Nosotros estamos viendo de primera mano todo lo que está pasando, nos afecta directamente. Si no hay empleo, los primeros afectados somos nosotros. Que no polaricen, que sumen a la sociedad, que sumen a los jóvenes de los diferentes sectores, que nos enfoquemos en los verdaderos problemas que tienen los jóvenes de este país, la salud, la educación, el empleo, que contraten buenos jóvenes, porque miren, yo aquí tengo 2 compañeras maravillosas en este debate. Nosotros no queremos seguir viendo escándalos como una persona que tuvo que falsificar un título para entrar a un puesto de decisión en el gobierno. Eso es lo que no tenemos que volver a ver en este país. Necesitamos gente preparada, gente que se haya metido en estos espacios y que definitivamente nosotros como jóvenes nos sentamos representados y que digamos, oiga, fulana es de izquierda, fulana es de derecha, fulana es de tal colectivo, pero qué bueno el favor, qué bueno el trabajo que hace ella en el espacio donde está, qué representativo es el trabajo que tiene ella con nosotros. Yair, no quiero que te vayas sin antes decirle a todos los jóvenes primivotantes que este 31 de mayo van a votar por primera vez, salgan a votar, que la fuerza y el poder juvenil es el poder de elegir y los queremos a todos llegando a las urnas. Y jóvenes que tienen el poder de votar, recuerden que no deben de dejar que otros decidan por ustedes. Que se informen antes del voto, que no dejen comprar el voto tampoco. Eso es importante. A los tres, Jorge, Brigitte y Yaniris, muchas gracias, muy gentiles.